El nombre de nuestro Dios. Es una gran verdad, hermanos. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y pues le damos gloria a nuestro Dios por su palabra, hermanos, porque es verdad. Es algo que, aunque algunos no crean, pero hermanos, no depende de ellos, depende de la fidelidad de Dios y del dicho que su palabra permanece para siempre. Y pues vamos a seguir, hermanos, estudiando el Sermón del Monte con la ayuda del Señor. Sermón muy importante, de la cual, hermanos, ya hemos iniciado hace un tiempo y que tenemos que vernos a la luz de la palabra de Dios nosotros como cristianos, pues para así, hermanos, poder alumbrar, poder ser luz allá afuera, en donde muchos necesitan conocer la luz. Ahora, usted y yo, según la palabra de Dios, somos la única sal, la única luz que el mundo necesita. Y si no vivimos acorde a nuestra fe, hermanos, tenemos que pensar, si está la luz en mí, si soy luz, si soy la sal. Y eso es importante, hermanos, para llevar el evangelio, que es la palabra de nuestro Dios. Y por eso estamos estudiando el Sermón del Monte. Y, hermanos, nos quedamos en San Mateo capítulo 5, vamos a dar lectura del 31 y 32 con la ayuda del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Pues después de dar lectura vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios y con todo respeto sea nuestro pastor, ya que es un tema del cual es algo delicado y que uno lo tiene que tomar con toda seriedad, hermanos, porque pues trae implicaciones en nuestra vida cristiana y de la cual nosotros depende de ello, hermanos, cómo reflejamos el evangelio. Y pues vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios, que Dios abra nuestro entendimiento, que nos dé luz, hermanos, y podamos aceptar no lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que dice realmente la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer y después oramos con nuestro pastor. San Mateo capítulo 5 del 31 y 32, que a la letra dice: también fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Sí, Señor, ayúdame, Padre. Por la palabra que tú ya le has dado y que has puesto en su boca. Permite, Señor amado, que con el respaldo tuyo, con la seguridad que tu Espíritu Santo nos da, Señor, Él pueda hablar tu palabra y que todos los que estamos aquí seamos edificados, seamos bendecidos y alumbrados y transformados por el poder glorioso de tu palabra, mi Señor. Sí, Señor. Gracias. En tus manos dejo la vida de tu siervo y úsalo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, a nosotros. Síguenos bendiciendo. Habla tú, Señor. Para poder Habla tú, Padre. por medio de tu Habla tú, palabra, Señor. sabiendo, mi Señor, que tú haces Habla tú, mal. Padre. Todos nos dejamos en tus manos. Nombre de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo he rogado, mi Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Hermanos, esto que vamos a ver es una palabra de consuelo para aquellos que vivieron esta situación acerca del divorcio y pues que se han sentido que no han sido perdonados. Pero también, hermanos,
no se vea, o no desde la perspectiva de, esta enseñanza no lo vea desde la perspectiva de que alguien diga que en su corazón haya subido pensamientos pecaminosos y lo que busca o lo que quiere saber es que si hay perdón si se divorcia. No lo tenemos que ver desde esa perspectiva. El Señor Jesús, hermanos, enseña esto para que nosotros, usted y yo, los redimidos, guardemos la ley, pues de una forma más amplia de cómo lo hacían, hermanos, de los fariseos, los escribas. Sabemos que ellos lo hacían, y veíamos la vez pasada, de una forma legalista. Y estamos viendo estos ejemplos de cómo los escribas y los fariseos interpretaban el Antiguo Testamento. ¿Acerca de qué? Acerca del divorcio. Y San Mateo 5:31 dice: cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Y hermanos, y es que esta interpretación que se daba resume lo que la ley dice según los fariseos. Este era el resumen de ellos. Y se supone que este resumen, cuando dice cualquiera que repudiara a su mujer, dele carta de divorcio, esta interpretación viene a resumir lo que nos dice, hermanos, Deuteronomio 24, 1 al 4. Si lo puede alistar con la ayuda del Señor. Deuteronomio 24, 1 al 4. En donde veíamos la vez pasada, hermanos, que desde el versículo 1 al 3 presenta un caso supuesto y que podría darse, hermanos, en un momento, y después en el 4 es donde la ley se tendría que aplicar si se daba tal condición. Es lo que veíamos la vez pasada. Ahora, los fariseos, hermanos, veíamos también que interpretaban mal. Ellos interpretaban mal. Primero ellos entendían que el divorcio, hermanos, ellos entendían que el divorcio era un mandato, una orden de parte de Dios. Así lo veían, Dios manda. Y San Mateo 19, 7 y 8, cuando dicen el 7, dícenle: ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Y hermanos, y ahí es donde uno tiene que tener cuidado al leer. Dice, ellos le hicieron esta pregunta: ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio? ¿Mandó? Y el Señor díceles: por la dureza de vuestro corazón. Moisés, dice, ¿mandó? No, os permitió, no mandó a repudiar a vuestras mujeres. Otro error que cometían es que si un hombre se divorciaba de su mujer por la causa que fuera, y es que esta causa, hermanos, no les importaba, según su interpretación, la causa por la cual llevaba el divorcio, no importaba qué causa, eso no importaba, sino lo que importaba para ellos era cumplir la ley, y el cumplir la ley tenía que hacer que darle carta de divorcio. Eso era el requisito. Entonces es importante entender que la ley no instituyó el divorcio. El divorcio, hermanos, ya existía cuando la ley fue promulgada. Lo que Dios hace es venir a regularla para que no se hiciera un abuso de esto. Y recordábamos que el pueblo venía saliendo de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, el divorcio no es que Dios lo instituyó? Porque el divorcio no era el plan de Dios. Se toleró por la dureza del corazón, pero no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Ahora vemos, hermanos, cuando el divorcio se da por adulterio. ¿Y por qué el Señor dijo, hermanos, que el divorcio pues no era legítimo? Y en lo que leímos, a menos que sea, desde el texto, por adulterio. ¿Por qué dijo el Señor esto? Ahora, antes de ver esto, hermanos, quiero volver a iniciar con lo que hace 8 días dije. No se centre solo en la posibilidad de un divorcio. Ese no debe de ser el centro.
No se centre ahí. Voy a ver qué dice para ver si me puedo divorciar, a ver que si alcanzo perdón si me divorcio, porque ya estoy. No se centre en la posibilidad de un divorcio. No tenemos que perder de vista la esencia de la enseñanza sobre la permanencia del matrimonio. No se centre en esa cláusula que presenta el texto para divorciarse. Porque la esencia, hermanos, la esencia de estos textos es el matrimonio. Es el matrimonio. ¿Por qué? Porque de verdad, hermanos, el texto dice mucho más, enseña mucho más que solo sobre la permanencia de un divorcio. Por eso es que decía al principio, este tema de verdad es un tema muy delicado, que se debe de tratar siempre a la luz de la palabra y que no se debe de tratar solo en nuestras emociones. Y solo vamos a ver en aspecto general. Y ya en las cosas particulares, hermanos, en casos particulares, pues eso ya tendrían que acercarse, le comentaba yo a nuestro pastor en dado caso, en un caso particular, ya tendrían que acercarse a él, porque cada caso particular también tiene diferentes soluciones. Por eso que vamos a ver en un caso general. Ahora, primero, de acuerdo, hermanos, a la enseñanza del Señor Jesucristo, el adulterio es una causa legítima para divorciarse. Segundo punto, una vez que la persona es divorciado por una causa legítima, podríamos decir es libre de volverse a casar. Pero por eso es que les comento, hay que verlo, no perdamos más bien la esencia, que es, hermanos, el matrimonio. Ahora, hermanos, de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesucristo, el adulterio es una causa legítima para divorciarse, según el texto que leímos. Ya vimos que no es, hermanos, que el hombre no es quien debe de determinar cuando una relación conyugal se debe de acabar. ¿Quién tiene derecho? Dios. Dios es el que tiene derecho, hermanos, de hacerlo, porque lo que Dios juntó el hombre, ¿qué? No tiene derecho de separarlo, pero Dios sí puede legislar sobre eso. El hombre no. Veíamos que el matrimonio, hermanos, es un pacto de compañía. Es el matrimonio. Cuando dos se casan, se comprometen uno al otro, pues suplirse mutuamente. Ahora, hermanos, se casan y los dos vienen a ser una sola carne. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Y al hacer una sola, hermanos, carne es tanto ya una sola, es tanto social, espiritual y sexualmente. La relación íntima, hermanos, en el matrimonio, podríamos decir así, hermanos, que es la expresión máxima de esa unión conyugal. Es la expresión máxima. Entonces, cuando un hombre comete este pecado, hermanos, este tipo de relaciones fuera del matrimonio, pues entonces está cometiendo un pecado que cualquier cosita, tomarlo a la ligera, no pasa nada. Está cometiendo un pecado muy grave ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque según 1 Corintios 6:16, que dice: ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Esto, hermanos, es serio y era serio también en el antiguo pacto. Porque ¿cómo se terminaba el matrimonio, hermanos, en el antiguo pacto? ¿Se daba carta nada más así? Mire, se terminaba porque eran apedreados y era muerte. Así se terminaba. Pero vemos que dice: mas yo digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación. Ahora, hermanos, al referirse fornicación está indicando a cualquier tipo de pecado sexual. En esto se puede abarcar mucho más, pero para meterlo en eso, hermanos, es de que la fornicación está indicado cualquier tipo de pecado sexual, cualquier tipo. Pero
no por eso el agredido, el ofendido, debe de terminar con el matrimonio. Podemos ver en la palabra de Dios, hermanos, que Dios perdonó a su pueblo infiel, ¿o no? Dios perdonó a su pueblo infiel. Y cuando hay un problema así, es aquí, hermanos, en donde entra la función de nuestro pastor, del pastorado, en este caso de nuestro pastor. Y es donde entra esta función, el decir, bueno, ya está, destrúyanse cada quien. No. La función es el de ayudar para que el matrimonio que no se disuelva. Hermanos, el que Dios haya dado permiso no quiere decir que en todos los casos que ha habido adulterio, el divorcio, hermanos, es la mejor solución. No lo es. No lo es. Pero si Dios, hermanos, abrió esa puerta, el cónyuge inocente, pues, hermanos, no se le puede cerrar. No se le puede cerrar. Recordemos que el divorcio no es el plan original de Dios. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro matrimonio. Cuidemos nuestro matrimonio. No es el plan original de Dios, no es el divorcio, hermanos. Y que Dios ponga fin a nuestro matrimonio solo llamando a uno de ambos a su presencia, a la muerte, que muramos de esa forma. Ahora, hermanos, San Mateo 5:32 dice, voy a leer para ustedes San Mateo 5:32, mas yo digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Este texto, hermanos, es importante porque la idea del texto es que si te divorcias de tu esposa y ella se casa con otro y tú con otra, aunque sea delante de un juez, está cometiendo ¿qué? Adulterio. Si leyéramos el texto así, hermanos, mas yo os digo que el repudiare a su mujer hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada cometa adulterio. No hay ninguna posibilidad de que aquella mujer o aquel hombre puede quedar libre. Pero, hermanos, cuando el texto dice, mas yo os digo que el que repudiare a su mujer, y ahí entra, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y que se casare con la repudiada cometa adulterio. Entonces, hermanos, esa es la idea. Si te divorcias de tu esposa y ella se casa con otro, y aunque sea delante de un juez se divorcian, está cometiendo adulterio, dice el Señor. Pero a no ser que el divorcio haya sido por causa de fornicación, y hablamos comprobado. Y si la persona ofendida, hermanos, quiere traer un nuevo matrimonio, a la luz de esto podría hacerlo. Dios no lo consideraría como un adulterio, a la luz de esta palabra, de lo que acabamos de leer. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué vamos a seguir con nuestro tema? Podemos ver aquí dos puntos en donde un matrimonio es creyente y el otro es incrédulo. ¿Qué se debe hacer cuando uno ya casado conoce al Señor, pero su cónyuge es incrédulo y ha cerrado su corazón, ha sido duro contra el Evangelio? ¿Debe abandonarlo debido a su incredulidad? ¿O debe continuar con él a pesar de la dureza de su corazón contra el Evangelio? ¿Qué debe de hacer? Según, hermano, vamos a leer 1 Corintios 7, 12 al 15. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Aquí tenemos que importante, dice el apóstol, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje.
porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido. Pues desde otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. El 15, pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes, a paz nos llamó Dios. Aquí vamos a tener que ver dos cosas, hermano. Primero, la del incrédulo que consiente en vivir con su esposa creyente. Y en segundo lugar, el incrédulo que no consiente en vivir con su esposa creyente. Vamos a ver cuando el incrédulo sí quiere vivir con el creyente. Porque, hermanos, porque mira, se llegaba a tener esta confusión, una confusión en donde se llega a pensar que el cónyuge que no es cristiano es un estorbo para a la fe de aquel que es creyente. Y tenía esta confusión. Y él decía, bueno, yo a causa de mi unión con Cristo, pero en este caso mi cónyuge es infiel y para mí viene siendo un estorbo. ¿Qué hago? Pues mejor me divorcio. Y eso es lo que vamos a considerar. Podemos ver entonces un principio general de este caso en el versículo 12. Dice que si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Lo que nos muestra es que no debe de haber un divorcio por causa de la fe. Dios, hermanos, no ha dado permiso a esto. No ha dado permiso. Y ahora, y es que no nos casamos, hermanos, no nos casamos con el propósito primario de recibir algo. No nos casamos por eso, sino más bien de darlo. Entonces el matrimonio no debe de haber, podrá así llamar egocentrismo. No estamos esperando que el otro haga algo por nosotros. Y si en el matrimonio usted espera ser servido, déjeme decirle algo, nunca va a quedar satisfecho. Siempre habrá una razón para quejarse, siempre. Lo que San Pablo nos dice es que no veamos, hermano, no veamos las desventajas al estar casado con un inconverso. Más bien lo que se tiene que ver es las ventajas que tienen sus cónyuges incrédulos. Tiene ventajas por estar casado con usted o con uno que es creyente. Eso realmente busca el apóstol, hermanos, que se entienda. No lo veas como una desventaja, sino más bien una ventaja que tiene el incrédulo por estar casado con un creyente. Según el texto, hermanos, el incrédulo tiene ventajas. Tiene ventajas al estar casado con un creyente, aunque él o ella lo vea así. ¿Lo va a ver así que tiene ventajas? No lo va a ver así. Al contrario, muchos incrédulos consideran una desgracia por estar casado con alguien cristiano. Lo consideran como una desgracia. Pero eso, hermanos, no quita la realidad de que ellos tienen un privilegio de estar casado con un creyente. Es un privilegio. Por eso es que San Pablo, hermano, nos dice ahí en 1 Corintios, donde estamos, 7:14, porque el marido infiel dice es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido. Y si podemos ver el texto, hermano, aún hasta los hijos tienen beneficios de que uno de sus padres sea cristiano. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Ahora, esto de que pero ahora son santos y de los beneficios, no, porque se puede llegar a pensar que, hermanos, pues esto viene a traer una salvación automática o no a todos. Y no es así, no es así, hermanos. Sabemos que el cónyuge incrédulo va a ser salvo por la fe, pero, hermanos, la salvación no es, como podríamos decir, grupal. La salvación es que
¿Sí? Y nadie se salva por la fe de otros. No se salva nadie, hermano. Por eso dice que, y eso lo podemos ver en San Juan 1, 12 y 13. Mas todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Esto entonces nos lleva a entender que esto es un asunto individual. Nadie puede ser creyente por la fe de otro. El incrédulo se salvará porque, hermanos, o más bien el incrédulo no se va a salvar porque su cónyuge es creyente. Ni el hijo se va a salvar porque tiene padres o madres creyentes. Este es un asunto individual. Y eso usted ha visto que nuestro pastor lo ha recalcado en otro sentido, de que aún nosotros como padres que somos cristianos, no es como cuando uno está en la, no sé, en CCH y automáticamente pasa uno a la UNAM, ¿no? Y que digan, bueno, yo soy cristiano, mi hijo, en automático él es ¿qué? Cristiano. Y es así. No. A la luz de este texto, hermanos, ese pasaje, nadie puede convertir a alguien. No puede. Alguien dirá, bueno, hermanos, es que pues yo tengo un esposo pues muy inteligente. Yo tengo un esposo muy listo y va a ver el cambio en mí y va a ver. No es de nosotros. Si Dios no hace la obra en él, no creerá. No va a creer. Entonces es Dios, hermanos, que hace la obra. Y lo que San Pablo dice en los versículos ahí en 1 Corintios 7, 14, que si hay un creyente en el hogar, tiene privilegios porque recibe, hermanos, bendiciones de la gracia de Dios, bendiciones que son superiores a los demás incrédulos. Hay bendición de parte de Dios. Y el testimonio, podríamos decir, del creyente es el que Dios usará, hermanos, porque Dios usa medios para atraer al cónyuge inconverso a la fe del evangelio, si Dios así lo quiere. Hermanos, a pesar de que el cónyuge es incrédulo, Dios distingue a esa familia de los demás. ¿Por causa de quién? Del creyente. Entonces los esposos inconversos recibirán beneficios por causa del creyente. Aunque ellos no lo entiendan así, aunque ellos ataquen y ataquen la fe del cónyuge cristiano. Primera de San Pedro 3, 1 y 4 dice: asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué, hermanos? Porque al decirse vosotras maridos, no, sed sujetas a vuestros maridos. Algunos dirán, uy, hermano, no conoce a mi esposo. Está hablando, hermanos, de esposos incrédulos. Dice, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Y hermanos, esto es de verdad muy importante porque dice por la conversación de sus mujeres. ¿Qué conversa usted? ¿Qué habla usted? Aún de su cónyuge. Dice, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior en encrespamiento del cabello, atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es grande estima delante de Dios. Entonces las esposas cristianas no están llamados para separarse de su esposo incrédulo, sino más bien a procurar con su conducta la salvación de ellos. Y es que un incrédulo, hermanos, al ver día tras día a una esposa que tiene una conducta respetuosa de una cristiana, esto traerá al cónyuge. Esto usará el Señor, hermanos, para traer al cónyuge. Y por eso es que Tito 2, 3, 6, ahí dice, las viejas a sí mismos se distingan en porte santo,
no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios dice no sea blasfemada. Y hermanos, de verdad, San Pablo dice que esa conducta de una mujer con temor de Dios promueve la gloria de Dios. Y hermanos, aceptan la palabra de Dios que es veraz. Es triste de verdad ver, incluso hermanos, ver a incrédulos, porque un día fui a la junta del kinder de mi hija, siempre va mi esposa, ese día no sé por qué razón fui yo, y van más mujeres, iba a decir hermanas, pero no, van más mujeres. Y hermanos, nos hicieron una actividad, y en esa actividad, pues el grupo de mujeres que hicieron la actividad, hermanos, empezaron a ¿cómo se dice? A denigrar a sus esposos. Y se burlaban, y yo volteé así como, ¿cómo? No, es que mi esposo es así, no sé qué, y que, no, si hubieras el mío estaba peor tú. Mi esposo no sirve para esto. Y hermanos, se iban a cosas ya más fuertes, hasta la intimidad. Mi esposo no sirve para esto. Entonces nada más de balde está grandote. Y yo me quedaba así, digo, santo Dios. Y llegué a la casa y le digo a mi esposa, oye, ¿qué crees? ¿De esa forma se expresan las mujeres? Se ve mal. Pero estamos hablando de incrédulos. Pero ¿qué hay, hermanas, de las que son cristianas? Por eso es que esto es importante, hermanos. Que la mujer se debe de conducir, tiene que tener esa conducta, hermanos, el cual promueve la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y aceptarán que la palabra de Dios es veraz. Y ahora todos nosotros promovemos, hermanos, promovemos la gloria de Dios cuando nos conducimos correctamente como esposo y esposa. Cuando una mujer, hermanos, mire, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando una mujer le habla a su marido, y estamos hablando de ambos cristianos, porque esto es general, estamos hablando de ambos cristianos, pero cuando una mujer le habla a su marido, hermanos, con un tono de mando, grosero, como si su esposo fuera un niño. ¡Ey, ven para acá! Tú, te estoy hablando. ¿Estás sordo o qué? Hermanos, la palabra de Dios corre peligro a ser blasfemada. A veces se escucha esto, hermanos, de verdad. Tal vez no en estas congregaciones, en estas no, pero en el que digan, a mí mi esposo hace lo que yo digo. Mi esposo hace lo que yo digo. Mi esposo es bien flojo. Yo trabajo y todavía él quiere que yo le haga de comer. Pues ¿qué se cree quién es? Esto no está de acuerdo a nuestro texto que también tenemos en Tito 2:4. Hermanos, aún en nuestro tono de hablar debe reflejar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Para qué? Pues para que los que no creen en la palabra sean ganadas sin palabra por las conductas de sus esposas cristianas. Entonces, hermanos, mira, el texto no enseña que los cristianos pues deben de buscar el divorcio cuando uno de los cónyuges no es cristiano. La Biblia más bien enseña a continuar con esa relación, viviendo como Dios manda aún en medio de los ataques que vienen a su vida. Y Dios usará ese medio que es ese testimonio de un esposo, una esposa cristiana que vive conforme a los mandatos de Dios para traerlos a la salvación.
Pero también si no se tiene una vida piadosa, si no tenemos una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios, ¿podrá mandar a un incrédulo al infierno? Si alguien, su esposo es inconverso o esposa, usted que es cristiano será un instrumento en las manos de Dios para atraer al cónyuge incrédulo al conocimiento de Cristo. Será un instrumento. Pero usted tal vez que esposos que profesan ser cristianos, pero no se comportan como tal. Y son, podríamos decir, ásperos, descuidados. Y en este caso a los varones no están amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. De verdad, hermano, yo siempre he resaltado esto porque, y los esposos de igual forma, y aún en los varones he comentado esto, que si profesamos ser cristianos, pero no nos comportamos como tal, y que no amamos a nuestra esposa como Cristo amó su iglesia, y los que conocemos cómo amó Cristo a su iglesia, como varones, ¿cómo nos quedamos? Debemos conducirnos, hermanos, correctamente. Y las esposas que no se conducen piamente van a ser un instrumentos en las manos del diablo para endurecer más el corazón de su cónyuge y mandarlo pues al infierno. Si alguien tiene un esposo incrédulo, persevere manifestando a través de su fe pues una vida piadosa. Y dice, la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Hermano, si alguien tiene o conoce un caso, pues ponga su confianza en Dios. En este caso, el caso de un incrédulo que consiente vivir con su cónyuge creyente. El otro es, pues, ¿qué pasa cuando el incrédulo no consiente vivir con su cónyuge creyente? ¿Qué pasa cuando el incrédulo no quiere vivir con el creyente? Y dice 1 Corintios 7:15, pero si el infiel se aparta, se separa, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes, a paz nos llamó Dios. En este caso, hermano, no es el creyente que toma la iniciativa de divorciarse. Ya vimos que el único pecado que da el cónyuge inocente de imponer un divorcio, si lo desea, es el adulterio. Pero en este caso es diferente. Cuando un cónyuge incrédulo toma la iniciativa y busca el divorcio de su cónyuge cristiano por ser creyente, podríamos preguntar, hermanos, ¿cuál debe ser la reacción del cristiano? ¿Debe aceptar el divorcio? Si el cónyuge incrédulo no quiere habitar con ella, no quiere estar con ella, ¿cuál debe ser la reacción del cristiano? ¿Debe aceptar el divorcio? ¿O debe estar atado a él y no importa lo que él le haga? Yo creo que la palabra de Dios es claro. Pero si el infiel se aparta, dice, aparta, se separa, pues apártese. Entonces este divorcio se aceptará, hermanos, como un hecho consumado. Ahora el creyente queda libre. Y aquí salen más puntos, hermanos. ¿Puede este hermano volverse a casar? Sigue diciendo el texto, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Cuando dice se sujetó a servidumbre, hermanos, se está refiriendo al vínculo matrimonial. Lo que San Pablo da a entender es que si el incrédulo se quiere divorciar, divórciese. Y en el caso de los versículos anteriores, hermanos, es diferente. Versículo 11, si se apartare, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido. Hermanos, está hablando de los creyentes, pero en el 15 habla de un incrédulo que no quiere estar con su cónyuge creyente.
Por eso es que dice, pero si el infiel se aparta, dice, pues apártese. Este punto es mucho más amplio, hermanos. ¿Por qué? Porque no falta que el cónyuge inconverso que le diga al creyente, si no dejas de ir al templo, pues me divorcio de ti. Entonces lo que San Pablo en pocas palabras dice, ¿qué? Pues adelante, que se vaya. Pero no perdamos lo que enseña acerca del matrimonio. Por eso al principio, no pierda eso de vista, lo que enseña la palabra de Dios acerca del matrimonio. Que el matrimonio es un pacto y que si violamos ese pacto traeremos a nuestra vida, hermanos, desgracia. Va a traer a nuestra vida desgracia. Cuando nosotros tomamos a la ligera ese pacto de Dios, no se queda así, va a enviar su juicio. Y Dios nos ayude a cuidar nuestro matrimonio. Hermanos, no tome a la ligera esto, no tome a la ligera. No lo tome a la ligera. Pues hasta aquí, hermanos, llegamos y ya cualquier duda, bueno, puede acercarse a nuestro pastor, ya él se lo puede aclarar. Pero si algo les puedo decir en serio, hermanos, no se quede con duda, porque este es un tema muy amplio. Yo di algo en general, pero hay cuestiones ya particulares que uno, hermanos, conforme a la palabra de Dios, uno tiene que ver qué es lo que se va a llevar a cabo. Y en este caso, decía al principio, tendrían que ver con nuestro pastor. Pero no pierda de vista el trasfondo, no es divórciese. No, es el matrimonio, cuide su matrimonio, lo importante, lo sagrado, lo hermoso que es el matrimonio. Pues los invito a estar de pie, hermanos. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea con nosotros y que de verdad sea la palabra de consuelo para aquellos que vivieron esta situación, y que se han sentido que no han sido perdonados. Dios es bueno y misericordioso. Dios ha perdonado, hermanos. Pero no veamos este otro punto que pues voy a ver porque mi corazón está subiendo pensamientos pecaminosos para ver si me divorcio. Dios guarde de eso en nuestro corazón. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Oramos. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti nos acercamos para darte gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Esta iglesia, Padre, está en tus manos, Señor. Tú no ordenaste el divorcio, Padre. Señor eterno, ese no fue el plan en un principio. Pero, Padre, los que han pasado esa situación dura, difícil, Señor, tú has tenido misericordia, Padre mío. Sé tú con ellos, Padre. Que su corazón, Señor, pueda encontrar consuelo en ti. Que tú eres el que perdona, Padre. Que tú eres el que limpia, Señor. Pero también, Padre, guarda el corazón de cada uno de tus hijos y que no suba pensamientos pecaminosos, Padre, en el decir de qué forma buscar para divorciarme. Ese no es el plan, Señor eterno. El plan tuyo es el matrimonio, Padre, el cual hoy en día el enemigo, Señor, se ha encargado de disolverlo y que hoy en día parece ya, Señor, algo normal y que es mucho mejor, dice el mundo, Padre, el divorciarse. Va en contra de lo que nos dice tu palabra. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, y tenemos a nuestra esposa o los que tienen a sus esposos, puedan cuidar su matrimonio y lo valoren, Padre. Señor, ten piedad, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a tus hijos, guarda a tus hijas, Padre. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Ten piedad, cúbrelos, defiéndelos de este mundo, Padre. Defiéndelos, Señor, de las acechanzas, Padre, del enemigo. Guarda su corazón. Ten piedad, Padre mío. Porque esta iglesia, Señor, Padre, hay matrimonio, Señor, del cual se dan gloria y se da honra a tu nombre.
Y aquel que tuviese un esposo o esposa inconversa, Señor, pero Padre ha querido, Señor, el esposo inconverso, estar con una de tus hijas o de tus hijos, Señor, ayúdalos, Padre. Ayúdalos a mostrar el carácter tuyo, el carácter de Cristo, Señor. Y en tu nombre, Padre, tu nombre sea glorificado. Y a nosotros como varones, ayúdanos, Señor, a tomar el lugar que nos corresponde, Padre, y se pueda, Señor, exaltar tu nombre, y aún en las hermanas, en su forma aún de hablar y de conducirse, Señor, puedan también, Padre, manifestar que tú eres en sus vidas, Señor, y que tienen una vida piadosamente. Sé, Dios, que tú has de hacer con nosotros, que tu palabra viene a ser un consuelo a nuestra vida, Padre, en todo momento y en todas las áreas. Te damos muchas gracias, Padre eterno, sabiendo que tú has obrado y que seguirás obrando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias. Vamos a salir, vamos a ir a casa, llévanos con bendición. Que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. ¿Está en libertad de darle gracias a Dios? No sé si el pastor tenga indicaciones. Sí, estemos atentos a nuestro pastor con la ayuda del Señor.